Damos paso entonces a la presentación La importancia del sistema de garantías para las entidades de microfinanzas. La presente exposición estará a cargo de Alejandro Formento, quien es presidente de Provincia Microcréditos desde febrero de 2020. Es abogado por la Universidad de Buenos Aires. Además, posee un posgrado en Derecho Administrativo por la Escuela de Abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación y una maestría en Derecho y Economía por la Universidad Torcuato Di Tella. Ocupó diversos cargos públicos, podemos destacar la dirección en el Banco Central de la República Argentina, ejerció la docencia en universidades nacionales como Avellaneda y Moreno y ha publicado diversos trabajos sobre temas referidos a la regulación del sistema financiero, al sector externo y a la inclusión financiera en diferentes medios académicos y especializados nacionales y del exterior. Le damos la bienvenida entonces a Alejandro Formento. Adelante. Gracias por esta presentación. No se escucha. Ahora sí. Bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, agradecerles el espacio y la posibilidad de contarles algo que vengo a transmitirles que, bueno, lo charlamos con Vero cotidianamente. Para nosotros es una experiencia única y exitosa, ¿sí? Única porque realmente es la primera experiencia, entiendo, en la Argentina de un fondo de garantías público articulando con una empresa pública del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es Provincia Microcréditos. Un sistema de garantías que ha permitido alcanzar, ahora vamos a repasar un poco números y efectos e impactos de la política pública que venimos trabajando desde el 2021, pero que ha permitido abrir un espacio nuevo de trabajo, de oferta crediticia, de mejoramiento de las condiciones financieras de acceso al crédito, de un modelo de evaluación de riesgo crediticio mucho más beneficioso y flexible justamente para las necesidades de un sector que está ahí en la informalidad o en un sector de la economía que tiene sus particularidades. Así que principalmente, en primer lugar, básicamente quería eso, contarles que estamos muy contentos, muy orgullosos de esta política que venimos implementando articuladamente distintas áreas del gobierno provincial y que nos han permitido, por primera vez, creo yo, Vero, vos corregime, en la historia argentina, asegurar con un esquema de garantías públicos este tipo de créditos para este tipo de segmento con todas las particularidades que tiene el mismo. Solo un poco de datos de contexto. Por ahí no todo el mundo sabe qué es Provincia Microcréditos. Provincia Microcréditos es una empresa, forma sociedad anónima, pero es del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Y básicamente se creó en 2009 como una herramienta justamente para promover la inclusión y la educación financiera de aquellos sectores que no podían acceder al sistema financiero formal, por una cuestión de formalización del propio giro de los negocios o del sector en el que se desempeñaban, y tiene un foco claramente en los trabajadores y las trabajadoras independientes de la provincia de Buenos Aires como un mecanismo de consolidación, de apalancamiento de proyectos para recorrer juntos, digamos, un camino de inclusión financiera que naturalmente debiera terminar en la posibilidad de acceder al sistema financiero formal, particularmente a través del Banco Provincia y sus líneas, sobre todo para MIPYMES, ¿no? Con algunos datos de contexto, la verdad que Provincia Microcréditos es la empresa de microcréditos más grande de Argentina. Hoy tenemos históricos más de 300.000 clientes desde el 2009 para acá. Tenemos en la actualidad una cartera activa de más de 60.000 clientes y un saldo vigente de créditos, tanto de capital de trabajo como de inversión, de más de 185.000 millones de pesos. Con lo cual no me animo a decir que es la empresa más importante en este segmento en la Argentina, sobre todo además del saldo, la cantidad de clientes, particularmente por la capilaridad que tiene en la provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a ver ahí algunos datos. Pero estamos presentes en los 135 municipios de la provincia, tenemos 120 sucursales efectivas y una red de 250 ejecutivos comerciales que tienen una aproximación al territorio y a la cercanía, que para nosotros es muy destacado y justamente nos permite llegar por ahí a determinados lugares, a determinadas actividades, de donde de otra manera esto no es posible.
Lo cual no obsta que hemos también trabajado muy fuerte en estos años una estrategia digital. Desde hace 3 años estamos ofreciendo la posibilidad de liquidar préstamos a través de VIP, que es la plataforma de home banking del Banco Provincia, y hemos incorporado a través de cuenta DNI también un instrumento digital, sobre todo para el rubro comercios, con cuenta DNI comercios, que también ha permitido combinar, digamos, o integrar de una manera virtuosa, creemos, tanto la cuestión de la presencialidad y esa ventaja de estar en el territorio, de estar en las localidades de toda la provincia, con herramientas digitales que permiten una mayor accesibilidad y un mayor dinamismo y facilitación de las gestiones. En concreto, en este contexto de provincia de microcréditos, insisto, una empresa de la provincia de Buenos Aires, del Banco de la Provincia, con un lineamiento político desde parte del gobierno provincial y de las autoridades del banco de promover el desarrollo, la innovación y la cercanía. Hemos articulado desde el año 2021 con el Fondo de Garantías Provincial, FOGABA, este programa de garantía justamente para el segmento de los trabajadores y trabajadoras independientes que desarrollan emprendimientos en el territorio de la provincia. En lo que va de la vigencia de este acuerdo, de este esquema de trabajo, de esta política pública articulada entre el banco, el Ministerio de Producción a través de FOGABA y en general las distintas herramientas del gobierno provincial, como vemos un poco acá algunos datos al mes de abril de este año, hemos realizado más de 6.000 operaciones y el saldo de crédito de capital prestado hasta ahora con la garantía de FOGABA asciende a casi 55.000 millones de pesos, lo cual es toda una novedad porque, acá abajo está este dato que es relevante también, aproximadamente el 10% de la cartera de todo lo que presta Provincia Microcréditos viene con garantía de FOGABA. Y esto no solo tiene una virtud, una ventaja para Provincia Microcréditos, o más bien para los clientes de Provincia Microcréditos. Ahora vamos a ver las mejoras que obtuvo el perfil de préstamos en función de la garantía, sino también para FOGABA, porque la verdad es que genera un esquema de atomización de las garantías que de alguna manera mitiga cualquier riesgo de concentración en contrapartes y demás, y por tanto es virtuoso no solo para los clientes de Provincia de Microcréditos, que como vamos a ver acceden a mayores montos y de capital y con mayores facilidades, sino que desde el punto de vista del Fondo de Garantías también es virtuoso porque protege su patrimonio atomizando el riesgo de las garantías que otorga. Particularmente, o así muy genérico, no vamos a entrar en detalles tan finos, pero digo, las condiciones que estamos brindando son estas. No sé si saben, pero el microcrédito tiene un esquema regulatorio del Banco Central que topea en 50 salarios mínimos vitales y móviles, que hoy rondan los 14 millones de pesos, o sea, ese es un tope que tenemos como entidad financiera. Con lo cual estamos hablando de ese tipo de préstamos, como comentaba, se otorgan tanto para capital de trabajo como para inversión y básicamente tienen que ver con actividades desarrolladas por este segmento de trabajadores y trabajadoras independientes de la provincia que tienen un emprendimiento de carácter comercial en el territorio de la provincia y reúnen algunas condiciones de un análisis financiero de riesgo de situación 1 o 2 en el sistema. Acá hay un tema importante en el bullet registro. El modelo de riesgo de análisis de PROME, de Provincia Microcréditos de base, exige una antigüedad en el emprendimiento de 6 meses. Es decir, cuando algún ejecutivo comercial de Provincia Microcréditos se acerca a un emprendedor, a un trabajador independiente, un poco el modo de análisis del modelo de riesgo y análisis crediticio parte de la base de que es un proyecto que está en marcha, que está funcionando y que tiene por lo menos 6 meses de antigüedad para acreditar un poco los flujos y las posibilidades de repago de ese proyecto. Con el esquema de garantías, y esta es una de las primeras cuestiones que quería destacar, como parte de, insisto, de este acuerdo, de estas políticas que estamos articulando con FOGABA, el Ministerio de Producción y el Banco, este requisito es suplido por la garantía, con lo cual no solo esto nos permite facilitar el acceso, sino que además nos permite financiar proyectos en marcha, o para poner en marcha, ¿sí? Proyectos que no están funcionando, que todavía no están en la calle, pero sí permite una herramienta de financiación para iniciar un microemprendimiento,
lo cual nos permite acceder a un montón de necesidades de financiamiento que hasta ahora no podíamos atender. Así que destaco esto como una de las virtudes más importantes del programa. Y bueno, algunos datos, la garantía es de hasta el 75%, eso es un tema, entiendo, normativo de FOGABA, con lo cual estamos hablando de préstamos de 14.8 millones máximo, topeado por temas regulatorios, que pueden aplicar a una garantía de FOGABA de hasta el 75%, que está en el orden, si no me falla la cuenta, de los 11 millones de pesos. En esta política que estamos instrumentando desde el año 2021, obviamente hay un montón de desafíos desde que empezamos a hoy. Y la verdad es que particularmente en el último año hemos logrado resolver un montón de cuestiones de gestión, de desafíos tecnológicos que han permitido agrandar mucho más el espacio de las políticas de garantías con FOGABA. Así algunos datos, digamos, de dónde estamos hoy, después de 3 años y pico de ejecución del programa. Como les comentaba, se otorgaron más de 6.000 créditos y hoy el 10% de la cartera de lo que otorga Provincia de Microcréditos es con garantía. Estamos colocando alrededor de 20.000 millones de pesos mensuales, con lo cual, en relación a estas cuentas, yo diría que alrededor de 2.000, 2.500 millones de pesos mensuales del total del otorgamiento de créditos que da Provincia Microcréditos son con garantía de FOGABA. Bueno, alcanzando estos valores, el monto promedio, tomen nota, ahora volvemos sobre eso, pero está en 8,5 millones de pesos. Y algunos datos que tienen que ver justamente con el destino de la política, que justamente tiene que ver con facilitar y mejorar las condiciones de acceso al financiamiento, al sector formal del financiamiento y la inclusión financiera, que en definitiva es la razón de ser de la empresa y de este programa. El 46% de estas personas eran personas que nunca habían accedido a un financiamiento bancario, el 26% nunca había accedido a montos de esta naturaleza. Ahora vamos a ver un poco el impacto promedio entre el otorgamiento con y sin garantías. Y el 9% accedió a un primer crédito en el sistema formal, el resto es un dato en relación al Banco Provincia, que se vincula con un poco lo que les comentaba, que es el espíritu y la razón de ser de la empresa Provincia de Microcréditos, que es como un primer paso para llegar al banco, digamos, ¿no? Para que las pymes, bueno, las pymes y los emprendedores, las MIPYMES, que tienen, bueno, dificultades estructurales, históricas de acceso al crédito por diversas cuestiones, puedan entrar al banco y acceder también a las líneas en general dentro del programa Repyme del banco con tasas subsidiadas y condiciones más flexibles. Particularmente quería destacar que desde que iniciamos el programa y particularmente en el último año, no sé si les estoy dando la espalda un poco o les tapo la presentación, pasamos de una presencia en 60 municipios a 130 municipios. Hoy de ese combo y paquete de garantías PROME FOGABA, estamos teniendo justamente una cobertura casi completa del territorio de la provincia de Buenos Aires. Tenemos créditos garantizados en 130 municipios, destacando particularmente el conurbano. Ahí se ve un poco más chico, digo, identificación de partidos, Berazategui, Varela, bueno, ámbito conurbano. Y el otro lugar destacado en cantidad, digamos, es General Pueyrredón, Mar del Plata, donde bueno, el Banco Provincia tiene mucha presencia y particularmente hay muchas necesidades, seguramente como en muchos otros municipios, pero hay una capilaridad especial en el partido de General Pueyrredón, en la ciudad de Mar del Plata puntualmente, que bueno, justamente nos permite acceder a ese volumen de cobertura. Un poco lo que les contaba, en el último año especialmente, más que duplicamos la presencia en municipios, lo cual viene precisamente a reforzar esta idea de que la potencia, digamos, que tiene la capilaridad y la presencia del banco, y particularmente de Provincia de Microcréditos en el territorio, con la potencia de esta herramienta de créditos garantizados, nos permite ampliar fuertemente la cobertura del territorio y las necesidades. Y acá me parece que aparecen otros datos destacados. Quería, antes mencionaba, destacar esta cuestión de
que la herramienta permite financiar proyectos que no están en marcha, que están para iniciarse, con una carpeta, con una propuesta, con garantía podemos financiarlo, a diferencia de las líneas tradicionales que requieren un plazo, digamos, de desarrollo del emprendimiento. Y acá creo que empiezan otros datos que también vienen a mostrar y a acreditar un poco la virtuosidad de esta política pública y de articulación, que básicamente se refleja en el aumento de los montos promedios de acceso al capital. El modelo de riesgo de Provincia Microcréditos y de cualquier entidad formal del sistema financiero, pero particularmente en este segmento de los trabajadores y las trabajadoras independientes, tiene que ver con el respaldo patrimonial. Cuando vamos a evaluar a un microemprendedor, sea con su proyecto en marcha o por iniciarse, bueno, naturalmente hay una cuestión de respaldo y solvencia, digamos, que tiene que ver con el patrimonio de esa persona, ¿no? Es justamente ese punto, particularmente en este segmento, que origina justamente que el monto del capital prestado normalmente sea menor, porque justamente es un segmento que no tiene un respaldo patrimonial, no tiene avales o los tiene en muy menor medida. Justamente lo que destaca en primer lugar es que justamente la mayor laxitud, digamos, de la exigencia en el respaldo patrimonial, en los bienes y los activos que el microemprendedor tiene para ser sujeto de crédito con la garantía, lo que nos muestra claramente en este periodo desde el 2021 para acá, es que con garantía el monto del capital prestable aumenta significativamente. Bueno, acá datos estadísticos, 130% en el caso de las mujeres, 81% en el caso de los hombres, lo cual además destaca otra cuestión de sesgo que tiene que ver con la cuestión de género. Digo, está estudiado, recontra mil estudiado, y hay un montón de publicaciones académicas de divulgación que analizan esta cuestión del mayor sesgo de género que hay en el acceso al crédito. Digo, a las mujeres les cuesta más porque hay una cuestión del modelo cultural, por ahí de articulación incluso familiar y del negocio, en el cual en general el patrimonio está más en cabeza del hombre que de la mujer, y eso le da un menor respaldo patrimonial, lo cual limita su posibilidad de acceso al crédito. Y justamente con el sistema de garantías que hemos instrumentado en Provincia Microcréditos con FOGABA, vemos que especialmente ha mejorado las condiciones de acceso de las mujeres y permitió incrementar en una mayor medida el monto del capital. Y otro dato también positivo en este sentido, digamos, decía, particularmente destacaba esta cuestión de que sirva el esquema de garantías como instrumento para financiar nuevos proyectos, que el esquema de garantías permita un mayor importe de capital o de monto prestable en función de las menores exigencias de respaldo patrimonial, con un sesgo de género importante. El otro sesgo es la cuestión del rango etario. Digo, claramente a las mujeres y a los jóvenes tienen mayores dificultades para acceder al sistema financiero formal. En general creo que tiene que ver con antecedentes, con respaldo patrimonial y básicamente con el historial crediticio, que claramente en el caso de los jóvenes, por una cuestión natural, tiene un menor alcance y por tanto siempre hay una política un poco más conservadora, por llamarlo de alguna manera, del sistema formal para atender y acceder o permitir el acceso de este segmento etario a las financiaciones. Como vemos, acá también ratificamos nuevamente este sesgo de género que hablábamos en general, pero particularmente en el rango etario de hasta 30 años vemos cómo justamente el otorgamiento de garantías de FOGABA junto con el microcrédito permiten justamente incrementar el capital en el caso de este rango etario, con claramente un sesgo especial o particular en favor de las mujeres de hasta 30 años. Con lo cual, en conclusión, digamos, básicamente destaco, para resumir lo que venía comentando, lo que ha demostrado este programa, que, insisto, nos pone orgullosos, nos llena de alegría realmente, no lo digo con demagogia, es una innovación que empezamos a charlar con Vero allá en el tiempo, hasta en medio de la pandemia. Y bueno, después de 3 años de estar en funciones o de estar en marcha,
nos permite acreditar que estábamos en lo correcto, que este era el camino, que hay un universo para trabajar enorme. Solo en la provincia de Buenos Aires hay 4 millones de monotributistas que desarrollan algún tipo de actividad independiente. Por tanto, el universo al que tenemos que atender es muy significativo. Estamos recién, creo, dando los primeros pasos, pero en el sentido correcto y positivo de una política pública inclusiva y virtuosa. Destacando básicamente que, claro, este programa significa un importante estímulo al crédito, mejora las condiciones de financiamiento. Hay una cuestión ahí pendiente que hemos charlado muchas veces y que todavía creo tenemos que profundizar, que tiene que ver con el costo financiero. Como les comentaba, lo virtuoso que empezamos a ver y claramente denota la política es una mejora en el acceso al monto de los préstamos. Pero bueno, queda ahí todavía, creo, un camino por recorrer en relación al precio, al costo, a la tasa de las financiaciones, que creo es una cuestión que tenemos en la agenda. Como mencionaba, reduce brechas, tanto de género como de edad. Particularmente veíamos el impacto en el acceso a los montos de mujeres y jóvenes de menos de 30 años. Y por último, y esta también es una cuestión importante de la razón de ser de Provincia Microcréditos, que tiene que ver con que obviamente el acceso al crédito, el apalancamiento de proyectos en marcha o no en marcha, en definitiva tiene que servir a los emprendedores, a los trabajadores y a las trabajadoras independientes para consolidar su proyecto. Y consolidar su proyecto implica no solo un proceso de acompañamiento y educación financiera, que Provincia Microcréditos lo destaca, lo desarrolla a través de capacitaciones virtuales, presenciales, charlas, porque no solo es prestar, sino también enseñar a usar ese capital, a pensar el negocio, a entender los flujos, los pagos, etcétera, herramientas financieras. En el camino del registro y la formalización, porque en definitiva toda esta política, la propia existencia de la empresa como parte del Grupo Provincia o del Banco Provincia, tiene por destino, por finalidad esto, ¿no? Permitir darle un paso a aquellos emprendedores, trabajadores independientes, hacia la formalización y el acceso al sistema financiero formal, que básicamente abre un montón de puertas y posibilidades que están vedadas por los costos financieros, por las dificultades de acceso en la informalidad al financiamiento. Así que bueno, simplemente contarles esta experiencia que, como decía al principio, es virtuosa, es un paso en el camino correcto, tenemos que profundizarlo, nos falta, tenemos que ampliar las garantías, tenemos que discutir el tema de la tasa como también parte de la conversación de la garantía como mecanismo de mejora de las condiciones financieras. Tenemos un territorio gigantesco de 135 municipios con más de 4 millones de monotributistas que desarrollan una actividad independiente y que necesitan algún tipo de asistencia crediticia. Tenemos un montón por delante, pero estamos convencidos, creemos, y los resultados nos lo reflejan con claridad, que este es el camino y que hemos dado un paso muy significativo en la historia de los fondos de garantía público y el microcrédito en la Argentina, con una experiencia muy virtuosa. Así que muchas gracias.